¿Vas a poner a grabar? Buenas noches para todos los hombres de valor, para todas las personas que nos siguen por YouTube. Muy complacidos. Alcanzamos las 10.000 vistas y con el capítulo 15 y hoy esperamos tener una muy buena recepción con el capítulo 16. Capítulo 16 que va a presentar Fernando Barberi. Y como siempre hablamos de los personajes de este capítulo 16, que son los siete ángeles con las siete copas. Hablamos de los siete ángeles. Hablamos de los hombres, para que prestemos atención a esos hombres que señala por allá los versículos finales de la Biblia. Y obviamente Dios y el gran protagonista de este capítulo 16 del Apocalipsis, que es Jesucristo, y el gran protagonista de todo el Apocalipsis y de toda nuestra vida. Así que, sin más preámbulos, le damos paso a Julio Barberi, nuestro fundador del grupo Hombres de Valor, para que nos dirija en oración. Enseguida de la oración vamos a presentar un video de entrada, de un reel de unos 7, 8 minutos aproximadamente, y luego irá nuestro pastor Fernando Barberi dirigiéndonos, haciéndonos la exposición del capítulo 16. Así que adelante, Julito. Bueno, gracias, Alfonsito. Y bueno, vamos a orar y hoy, como todos saben, debemos unirnos todos para orar por Israel, por lo que está viviendo, por la situación que está viviendo. Esto nos ataña completamente a todos. Creo que el mundo entero está involucrado en esta guerra. Así que en este momento, pues vamos a orar por el grupo y también por Israel. Bueno, Padre del cielo, en esta noche preciosa, Señor, estamos aquí, Señor, atendiendo esta cita divina, Señor, que tenemos los martes, Señor. Gracias, Padre, por este espacio, gracias por la tecnología, gracias por cada uno de los hombres de valor que está aquí en esta reunión, Señor. Enviamos bendición para cada uno de ellos, para sus esposas, sus hijos, sus nietos, sus negocios, sus emprendimientos, Señor, sus necesidades, Papito Dios. Gracias, porque sabemos que tú estás en medio de cada uno de nosotros, Señor. Y Padre, hoy te pedimos, Señor, muy especialmente para que tú nos des discernimiento del libro de Apocalipsis, Señor, que seas tú usando a nuestro hermano Pastor Fernando Barberi con este tema que necesitamos tanto, Señor, estudiar, Señor, para saber todo lo que hay en ese libro, Señor, la revelación que tú le diste a Juan, Señor, que también nosotros la podamos tener para el final de los tiempos, Padre, y aún para estos. Y no siendo más, Señor, nos unimos por todo lo que está pasando hoy en día en el Medio Oriente, Señor, por esta guerra, Señor, por todo este ataque que está recibiendo Israel, Señor, que básicamente todo esto está apuntado, Señor, en la palabra de Dios, Señor, pero sabemos que tú tienes control de tu pueblo, Señor, de la nación tuya, Señor. Tú no vas a permitir, Señor, porque tú eres el león de la tribu de Judá, Padre Santo. Así que oramos por Israel, oramos por la paz de Jerusalén, por la seguridad, papito Dios, de cada uno de ellos, de todos los habitantes, Señor. Así que ponemos delante de ti esta situación que está pasando en este momento aquí en nuestro grupo de hombres de valor, Señor. Así que no siendo más, hemos orado en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. 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 Gracias, Julito. Entonces vamos a darle paso al reel de 7, 8 minutos que tenemos aquí para que lo podamos escuchar. Entonces vi una nube blanca, y sentado en la nube estaba alguien parecido al Hijo del Hombre. Tenía una corona de oro en la cabeza, y en la mano una hoz afilada. Entonces vino otro ángel desde el templo, y le gritó al que estaba sentado en la nube: Da rienda suelta a la hoz, porque ha llegado el tiempo para cosechar. Ya está madura la cosecha en la tierra. Y el que estaba sentado en la nube pasó la hoz sobre la tierra, y toda la tierra fue cosechada. Después vino otro ángel desde el templo que está en el cielo, y él también tenía una hoz afilada. Luego otro ángel, que tenía poder para destruir con fuego, vino desde el altar y le gritó al ángel que tenía la hoz afilada: Pasa ahora tu hoz,
y junta los racimos de los viñedos de la tierra, porque las uvas ya están maduras para el juicio. Así que el ángel pasó su hoz sobre la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Las uvas fueron pisadas en el lagar fuera de la ciudad, y del lagar brotó un río de sangre de unos 300 kilómetros de largo que llegaba hasta los frenos de un caballo. Luego vi en el cielo otro maravilloso suceso de gran importancia. 7 ángeles sostenían las últimas 7 plagas, que completarían la ira de Dios. Vi delante de mí algo que parecía un mar de cristal mezclado con fuego. Sobre este mar estaban de pie todos los que habían vencido a la bestia, a su estatua y al número que representa su nombre. Todos tenían arpas que Dios les había dado, y entonaban el canto de Moisés, siervo de Dios, y el canto del Cordero. Grandes y maravillosas son tus obras, oh Señor Dios, el Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, oh Rey de las naciones. ¿Quién no te temerá, Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo. Todas las naciones vendrán y adorarán delante de ti, porque tus obras de justicia han sido reveladas. Luego miré y vi que se abría por completo el templo que está en el cielo, el tabernáculo de Dios. Los 7 ángeles que sostenían las 7 plagas salieron del templo. Estaban vestidos de un lino blanco sin mancha alguna, y tenían una banda de oro que cruzaba el pecho. Entonces uno de los 4 seres vivientes le entregó a cada uno de los 7 ángeles una copa de oro llena de la ira de Dios, quien vive por siempre y para siempre. El templo se llenó del humo de la gloria y el poder de Dios. Nadie podía entrar en el templo hasta que los 7 ángeles terminaran de derramar las 7 plagas. Luego oí una voz potente que venía del templo y decía a los 7 ángeles: Vayan y derramen sobre la tierra las 7 copas que contienen la ira de Dios. Así que el primer ángel salió del templo y derramó su copa sobre la tierra, y a todos los que tenían la marca de la bestia y que adoraban a su estatua, les salieron horribles llagas malignas. Después el segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y el agua se volvió como la sangre de un cadáver, y murió todo lo que estaba en el mar. Entonces el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y los manantiales, y estos se convirtieron en sangre. Y oí que el ángel que tenía autoridad sobre todas las aguas decía: Oh Santo, el que es y que siempre era, tú eres justo, porque has enviado estos juicios. Como derramaron la sangre de tu pueblo santo y de tus profetas, tú les has dado a beber sangre. Es su justa recompensa. Y oí una voz que venía del altar y decía: Sí, oh Señor Dios, el Todopoderoso. Tus juicios son verdaderos y justos. Entonces el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol. Esto hacía que quemara a todos con su fuego. Todos sufrieron quemaduras debido a la descarga de calor, y maldijeron el nombre de Dios, quien tenía control sobre todas estas plagas. No se arrepintieron de sus pecados, ni se volvieron a Dios, ni le dieron la gloria. Después el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y el reino de la bestia quedó sumergido en la oscuridad. Sus súbditos rechinaban los dientes por la angustia, y maldecían al Dios del cielo por los dolores y las llagas,
pero no se arrepintieron de sus fechorías ni volvieron a Dios. Luego el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y éste se secó para que los reyes del oriente pudieran marchar con sus ejércitos sin obstáculos hacia el occidente. Y vi que de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta saltaban 3 espíritus malignos que parecían ranas. Estos son espíritus de demonios que hacen milagros y salen a reunir a todos los gobernantes del mundo para pelear contra el Señor en la batalla del gran día del juicio de Dios, el Todopoderoso. Miren, yo vendré como un ladrón, cuando nadie lo espere. Benditos son todos los que me esperan y tienen su ropa lista para no tener que andar desnudos y avergonzados. Y los espíritus de demonios reunieron a todos los gobernantes y a sus ejércitos en un lugar que en hebreo se llama Armagedón. Luego el séptimo ángel derramó su copa en el aire, y desde el trono del templo salió un fuerte grito. ¡Todo ha terminado! Entonces rugieron y retumbaron truenos, y salieron relámpagos, y se produjo un fuerte terremoto, el peor desde que el hombre fue puesto sobre la tierra. La gran ciudad de Babilonia se partió en 3 secciones, y las ciudades de muchas naciones cayeron y quedaron reducidas a escombros. Así que Dios se acordó de todos los pecados de Babilonia, y la hizo beber de la copa que estaba llena del vino del furor de su ira. Entonces desaparecieron todas las islas, y las montañas se vinieron abajo, y no existieron más. Hubo una gran tormenta de granizo, y piedras de granizo, como de 34 kilos cada una. Cayeron del cielo sobre las personas. Maldijeron a Dios debido a la terrible plaga de granizo. ¡Wow! Gloria a Dios. ¿Me escuchan bien, cierto? Perfecto. Muy bien. El mensaje central de Apocalipsis, y sobre todo este capítulo 16, que comienza el juicio final, es la redención del hombre a través de Jesús. El Señor nos da este mensaje para decirnos lo que viene. Si se dieron cuenta, es un recuento del capítulo 14, el capítulo 15 y el capítulo 16 que vamos a estudiar en esta mañana, en esta tarde. Pero también, cuando él habla de la tierra cegada, que cegó el Señor, el que estaba en una nube blanca, y vino y cegó la tierra, en ese momento empezó a subir la iglesia a la presencia de Dios, para que se venga el juicio de Dios, el juicio final, las copas de la ira que las van a ejecutar estos 7 ángeles. Antes de entrar a los versículos de las copas de la ira, permítame darle unas frases. La palabra profética trae vida. Muy interesante. Lo que está viviendo el mundo ahora, hoy, ayer y hoy, es lo que está escrito en Ezequiel 37, 38 y 39, el ataque de Hezbolá contra Israel. Dios busca ser santificado ante las naciones. Es el propósito de esta ira, que Dios sea santificado en medio de las naciones, en medio de sus enemigos. Y Dios promete la restauración total de su pueblo Israel. Y por eso vemos que el ataque está focalizado, centralizado sobre Israel. Y el mismo presidente de Israel dijo, este es un acto profético y la Biblia se está cumpliendo. También la palabra profética, el propósito es revelar el carácter justo y santo de Dios. Así que lo que estamos viendo es la destrucción del mal y el establecimiento del reino de los cielos.
Ese es el propósito. Y a partir del capítulo 16 vamos a ver la ira de Dios en todo su apogeo, donde van a desbordarse las copas de la ira para juzgar a esa religión dominante, a ese ecumenismo que hay en contra de Dios y a todo el que se opone al establecimiento del reino de Dios en la tierra. Entonces, empecemos con el capítulo 16, versículo 1. La gran voz decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Estos ángeles estaban preparados para este tiempo, santificados para este tiempo. Solamente esperaban, y esta espera ha sido a través de todos los tiempos, de todos los tiempos. Aquí vemos la paciencia de Dios y esperando que haya, que la madurez de la maldad haya llegado a su límite. Y vamos a ver que el límite del Señor tiene un tiempo establecido, y ese día y esa hora están profetizados. Ahora quiero decirles una información muy interesante. La palabra profética sobre estos tiempos tiene 735 profecías sobre la vida y se han cumplido 596. Se han cumplido. En esta semana que estamos estudiando el libro de Apocalipsis, se van a cumplir de una forma ese 21%, el 81% de la profecía ya se ha cumplido. O sea, ya es algo irreversible, como dicen en las elecciones. Después de llegar al 80%, la tendencia es irreversible. Ese 19% que falta de cumplimiento de la profecía, lo vamos a ver cumpliéndose de una forma maravillosa. De pronto vamos a ver profecías cumplidas de un día para otro, hasta llegar al cumplimiento del 100% de la profecía, o sea, de las 735 profecías. Si queremos ver lo que está sucediendo hoy en el mundo, vayámonos después, cuando tengamos tiempo, y leamos capítulo 36, 37, 38 y 39 de Ezequiel, donde el Señor nos muestra lo que está pasando en el mundo en ese momento. Hoy quiero decirles algo muy interesante. Hoy estamos a 1 de octubre. Mañana, el 2 de octubre, el mundo va a ver un eclipse. Exactamente coincide con una fiesta se llama Yom Teruah. Es que no sé hablar bien el hebreo, no lo conozco. Pero es el Rosh Hashanah, que significa cabeza de año, inicio de año. Y es el día, para los judíos, es el día y la hora que nadie sabe. Es el día de las trompetas. Interesante, ¿no? Mañana, en medio de la convulsión que hay hoy de los misiles cayendo de Irán, porque es Irán el que está tirando, porque Irán es el que apoya a Hezbollah, está el momento de mañana celebran el día de la trompeta. Y el Señor lo dijo en Mateo 24:36. Que ese día y esa hora nadie lo podía conocer sino mi Padre que está en los cielos. Entonces, esta palabra profética de las copas de la ira en el capítulo 16 se van a cumplir con una exactitud, porque cada ángel enviado de Dios va a cumplir el cometido por el cual Dios le entregó ese tazón de la ira, de la cólera de Dios. Ir y derramar sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Así que fue el primero y derramó su copa sobre la tierra. Y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Esta primera plaga trae úlceras malignas y es exactamente la 6ª plaga que el Señor trajo sobre Egipto. ¿Por qué viene sobre los hombres que tienen la marca de la bestia y adoran su imagen? Porque Dios va a juzgar todos los profetas falsos y todo lo que hicieron en contra de su mandato santo y bendito. Así como Él juzgó en Egipto a esos dioses que se habían levantado a oponerse a que su pueblo fuera liberado, en este tiempo es contra toda la tierra. Cuando dice sobre los hombres, sobre la tierra, está hablando de global, totalmente. Aunque hay personas, estuve estudiando, que dicen que solamente va a ser
territorio donde está la bestia, donde está el trono satánico. Pero yo creo lo que dice la palabra de Dios, dice sobre la tierra, está hablando de toda la tierra. Y estos juicios van a ser sobre el 100% de la tierra, porque antes veíamos en el capítulo 14 que era un tercio que iba a ser afectado por los juicios que venían, pero estos son los juicios ya de Dios definitivos. El versículo 3 nos habla del segundo ángel que derramó su copa sobre el mar y este se convirtió en sangre como de muerto y murió todo ser vivo que había en el mar. La sangre de mar está hablando de una putrefacción total. Todo lo que esa sangre, la sangre es el sinónimo de vida, pero esta sangre es muerta, de hediondez, y completamente también lo vimos en la primer plaga que llega sobre Egipto. Así que todo va a ser destruido, el mar va a ser completamente acabado, todos los que estén navegando, los que estén en el mar, los peces, todo va a morir en esa segunda copa de la ira de Dios. Versículo 4. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas y se convirtieron en sangre. Esta copa tiene una connotación muy especial que es la justicia de Dios. Las aguas en sangre por el derramamiento de la sangre de todos los profetas y todos los hombres de Dios y todo su pueblo que fue derramado y la sangre llenó toda la tierra, eran canales de sangre y entonces en el versículo 5 escuchamos a un ángel de las aguas y eso me dice que hay departamentos en los cielos y este ángel es encargado de las aguas porque el agua es la que trae vida, es un símbolo de la palabra de Dios. Le dice, justo eres tú, Señor, que eres y que eras el santo porque has juzgado estas cosas. Llegó el día de juzgar. Por eso este capítulo habla de la justicia de Dios. Habla de la ira de Dios contra los que se opusieron contra su voluntad. Se dan cuenta que la iglesia fue raptada antes de que se desarrolle la ira de Dios en esta forma, porque no va a haber un lugar ni en el mar ni en los ríos, todos van a ser infestados con el agua. O sea que todo se va a perder. Versículo 6 explica, por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú le has dado a beber sangre, pues lo merece. Me faltó el 5. ¿Cómo? Me faltó el 5. No, ya lo leí. Yo lo leí, el 5. Léelo de ¿Sí? nuevo, por favor. Me pareció que se lo... Sí. Me parece que Sí. se pasó. Y oí al ángel de las aguas que decía, justo eres tú, oh Señor, el que eras el santo, porque has juzgado todas estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú le has dado a beber sangre, pues lo merece. Desde el derramamiento de la sangre del justo Abel, la tierra empezó a gemir y a clamar y a buscar a Dios por justicia. Llegó el tiempo de la justicia de Dios. Ahora, yo quiero que entendamos algo. Nosotros somos lavados con la sangre de Jesús. Pastor Fernando, el audio. No vamos a pasar por este tiempo de la Pastor Fernando, el audio que es el Pastor Fernando. Pastor Fernando, revisa el audio, por favor. Ha dado esa vida para poder comprender y entender la escritura que estamos observando. Versículo 7. También Fernando. había otro que desde el altar decía, ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos. Fernando. Ahora sí se perdió del todo el audio. Fernando. Sí, sí, es verdad. Fernando, devuélvete 2 minutos porque el audio se te bajó. Entonces, devuélvete 2 minutos en tu análisis porque el audio se te fue. ¿Me acerco acá? No, ahí está perfecto. Ahora sí lo escuchamos bien. Ahora sí, dale. Desde el 7, Fer. Versículo 7. También oía otro. Ángeles que están diciéndole, Señor, eres justo y verdadero. Ahora, eso me dice algo a mí como ser humano.
¿Todo lo que hace Dios es justo y es verdadero? ¿O todavía estoy cuestionando a Dios? Los ángeles dicen, Señor, todo lo que haces es para santificarte, tú eres justo. Y le dice, tú eres justo. Desde el altar decía, ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Tu columna es la verdad y la justicia, los cetros del trono de Dios. Si de pronto se me va el audio, me avisa. El 8, cuarto ángel, derramó su copa sobre el sol. El sol aparece en Génesis, puso la lumbrera mayor y la lumbrera menor con unos propósitos de darnos vida, de sustentar el planeta para que podamos tener vida. Ahora, este ángel viene a traer unas consecuencias gravísimas sobre el pueblo, el pueblo habitante de la tierra que se habían apartado de Dios, incluyendo al pueblo de Israel que no habían querido observar los mandamientos de Dios y aceptar a su unigénito, a su Mesías. Dice, el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, el cual fue dado a quemar a los hombres con fuego. Nosotros estamos viendo unas olas de calor tremendas y esto es un comienzo de lo que va a suceder. Pero el sol quema a las personas, es una señal, porque el sol, habrá una señal en el sol maravillosa, tremenda, que te dan cuenta que el Señor está hablando a través de los satélites, porque toda la naturaleza son sus mensajeros para el juicio que Él está llevando a cabo. Versículo 9. Y los hombres se quemaron con gran calor. Vamos a ver quiénes se quemaron y qué fue la condición, lo que ellos entendieron. Y blasfemaron. O sea, no hubo arrepentimiento. Se enardecieron, se pusieron más difíciles con Dios. El nombre de Dios fue blasfemado, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Dios los hubiera podido solucionar el problema, los hubiera perdonado y les pasa el problema difícil. Pero ellos se endurecieron. El sol sale sobre la grea, una parte se endurece y otra se ablanda. La parte que se ablandó ya no estaba en la tierra, era la iglesia. Ahora están los que son blasfemos, duros, rebeldes y que tienen un corazón totalmente apartado de Dios. Así que este juicio que está llegando es para la justicia de Dios, y Él se está santificando con todas estas personas para que reconozcan que Él es el Señor de los cielos. Versículo 10, el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia. A mí me impactó mucho ver un video hoy del ataque de Israel al comando de Hezbollah en Beirut. ¡Qué precisión tan impresionante! Fueron misiles que cayeron justo en los edificios de Hezbollah. Y aquí dice que el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia. Así que el Señor juzgó a esa falsa religión, a esa imitación de la verdadera religión, a esa trilogía satánica, le destruyó el lugar donde ellos estaban. Y su reino se cubrió de tinieblas y se mordían de dolor sus lenguas. Esto también pasó en Egipto. En la salida del pueblo de Israel de Egipto, la noche más tenebrosa, estaban en oscuridad cuando el hijo del primogénito de Egipto murió. Ellos no se podían ver a un centímetro. Y aquí vemos exactamente la misma tendencia, porque es la palabra de Dios que nos dice, miren la profecía, entiendan la profecía, porque en ellas tienen vida. Y sepa mi pueblo en qué tiempo vive, apercibidos en el tiempo que estamos viviendo. Así que ellos se mordían de dolor en las lenguas y blasfemaron. Con dolor y todo empezaron a blasfemar contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Más justo el castigo. Ahí vemos la condición de estas personas que están en medio de la gran tribulación.
y estamos pasando a través de este relato por la segunda semana de la gran tribulación. Y en este capítulo 16 vamos a ver por primera vez en la escritura la palabra Armagedón más adelante, que significa la guerra, la batalla final. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó con un propósito divino, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Así que todas estas naciones en este concilio satánico, en esta unidad de religiones y de pueblos en contra de Israel, ya tienen el camino allanado y el mismo Dios se los entrega. ¿Por qué y para qué? ¿Por qué? Porque vienen a destruir a su pueblo. ¿Para qué? Para glorificarse en sus enemigos y para redimir a su pueblo Israel y sacarlo en una victoria estruendosa. Porque si ya sacó a su pueblo, a su iglesia, ahora va a ser algo maravilloso en su pueblo. Pero su pueblo va a reconocer que Él estuvo siempre con ellos. En estos días me contaron, porque no vi un video, que viene a atacar a Israel, lanzado desde Beirut, y se devuelve y cae en las aguas. No destruye a Israel. Esa es la mano de Dios, la mano de nuestro Dios. Versículo 13. Y vi salir de la boca del dragón, escucha, dragón, de la boca de la bestia 2 y de la boca del falso profeta, la trinidad satánica, la impostora, los malos, 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Y las ranas nos hablan también que es un animal inmundo, también llegó a Egipto como una plaga, las ranas. Pues son espíritus de demonios, tenían una misión, salieron para hacer algo, que hacen señales y van a los reyes de la tierra, en medio de la destrucción, van y hacen conspiración con los reyes de la tierra en todo el mundo, o sea, salen por todas partes, y acuérdense que estamos en el imperio, en este momento del dragón, del anticristo y del falso profeta. Y van y convencen a todas las personas para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. De esa batalla nos va a hablar la Biblia. Es la batalla final en el valle de Megiddo, en Asdralón, que es un sitio que toda la vida fue visitado y era hermoso, hermoso el sitio. Y los que han ido allá se dan cuenta que es un sitio muy amplio donde cabe mucha gente y es el lugar que Dios tiene preparado para glorificarse y para salvar a su pueblo. Versículo 15. Aparece en el capítulo este versículo de salvación, como todo lo que Dios hace. He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. El ladrón no llega a la casa de los hijos. El ladrón llega a destruir, a robar y a matar. Pero aquí el Señor le dice, yo voy a llegar, y le está hablando al pueblo de Israel, a los gentiles que están en medio de esa gran tribulación. Prepárate, vengo como ladrón y serás dichoso, feliz, si empiezas a velar en medio de las dificultades. No te dejes marcar de la bestia, no hagas pacto con el diablo, confía en mí. Así, si mueres, estarás conmigo en este mismo día. Entonces el Señor le dice, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, no se mancilla con lo que estaba sucediendo con la gran tribulación, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Versículo 16. Y los reunió en el lugar en que hebreo se llama Armagedón. ¿Quién los reunió? Bueno, los enemigos se reunieron, se confabularon, pero el que preparó el terreno, porque todo lo maneja, todo lo domina, todo, él tiene el control de todo y sabe todo lo que va a pasar de antemano, porque es el eterno presente, preparó el lugar para que llegaran ahí, vociferando y hablando, y ahí llegó Magog, y Gog y Magog. Gog es una persona
y Magog es una cantidad de pueblos, y llegaron todos ufanándose y mostrando los dientes para destruir. Este versículo 16 se va a cumplir mucho más adelante, pero aquí ya no lo anuncia en medio de esta sexta copa de la ira de Dios. Ahora sí, el séptimo ángel derrama su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo del trono diciendo, hecho está. Interesante en el aire, porque el soplo de Dios, el soplo del Espíritu es el que da vida. Ahora, los mares tienen sangre, los ríos tienen sangre, y ahora dice, los aires, hay una copa que contaminó los aires. Imagínate la respiración, ya ahora mortandad en el agua, en el aire, en todas partes. El séptimo ángel derrama su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo, hecho está. Como quien dice, vayamos a la crucifixión de Cristo, consumado es. He pagado el precio por mi pueblo. Ahora dice, consumada es mi ira, las copas están derramadas y aquí termina el juicio de Dios contra la bestia y contra todos los que siguieron a la bestia. En ese momento, igual que en la crucifixión, cuando el Señor muere, hay un relámpago y voces y truenos. También cuando el Señor le dio la ley a Moisés, empezaron los truenos y los relámpagos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande, el cual no hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Se parte literalmente en tres. Se parte la tierra y los terremotos generan un caos. O sea, vemos que atacó las aguas, los aires, viene ahorita la tierra y el fuego. Versículo 19. Y la gran ciudad fue dividida en tres partes, la gran ciudad. Y las ciudades de las naciones cayeron. Fue un terremoto que partió los continentes, que removió las islas, que hasta las bestias y los animales fue conmocionada la tierra completamente. Y la gran Babilonia vino en memoria. La gran Babilonia, tanto la administrativa como la Babilonia religiosa, que es la unión de todas las religiones, que es la religión dominante, que es el ecumenismo que se está formando en una velocidad impresionante. Todos los caminos llevan a Dios, dicen ellos en el ecumenismo. Es el sistema religioso del anticristo por un tiempo, porque después será desechado por el anticristo, porque no cumple lo que él quiere, que lo adoren solamente a él, no quiere religión. Entonces dice que la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios. Esa Babilonia de Babel, esa Babilonia de oposición, esa Babilonia que siempre ha estado en contra de Dios y llevando a los hombres al adulterio, a la fornicación, a beber de la sangre de los ídolos y de los hijos, para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. En esta copa, toda la ira de Dios llega al máximo de su furor, porque le va a dar al sistema religioso anticristo que ha gobernado y ha llevado a millones de personas que fueron creadas por Dios, pero que se apartaron porque nunca conocieron la verdad, nunca aceptaron al Mesías. Así que el cáliz del vino del ardor de la ira vino sobre la gran Babilonia, y eso lo vamos a ver en el capítulo 18. Toda isla huyó y los montes no fueron hallados. Dicen los comentaristas que quedará todo plano porque no habrán islas y los montes tampoco, no fueron hallados. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cuál fue el nivel del terremoto tan impresionante? Y a mí me gusta estudiar la Biblia literalmente, como lo dice la palabra de Dios. Si el Señor lo dice, yo lo creo. Porque ya te digo, hay 735 profecías y se han cumplido el 81%. Y cayó del cielo sobre los hombres
un enorme granizo también cayó en Egipto, pero mucho más pequeño, como con el peso de un talento. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Así que en medio de la crisis de todas estas copas de la ira, vemos a un pueblo que si Dios no obra en justicia, ese pueblo destruye toda su creación. Ahora, ¿por qué es? Esta es una pregunta que me viene a mi mente. ¿Por qué Dios destruyó a la tierra en las épocas de Noé, en el tiempo de Noé? Primero sacó a Enoc, lo llevó a los cielos antes del diluvio, y Noé, un descendiente de él, pasó la tierra. Pero Dios trajo un juicio porque ya había una maldad, y los hijos de Dios, que son demonios, se mezclaron con las hijas de los hombres, y hubo una naturaleza híbrida que había que destruirla, porque iban a destruir absolutamente toda la creación de Dios, toda la humanidad. Y en este momento, cuando ya cae la plaga del granizo y la plaga sigue blasfemando, lo único que queda es enfrentarlos en el Armagedón para que puedan ser destruidos completamente. Hasta aquí llegamos. Quiero hacerte una pregunta. ¿De qué lado estamos? ¿De qué lado estás tú? La pregunta es válida, porque si nosotros hemos estudiado la profecía, el libro de Apocalipsis, hemos invertido tanto tiempo, ¿cómo lo estamos leyendo? ¿Cómo lo estamos recibiendo? ¿Para mayor información o ha producido un efecto en nosotros de fe y de confianza, y estamos haciendo algo para el reino de los cielos? ¿De qué lado estás tú? Daniel, Juan, el mismo Jesús nos advirtió de todo esto. Zacarías, todos los profetas hablaron de este tiempo y fueron consecuentes con la palabra revelada y dieron sus vidas y murieron aserrados, murieron crucificados, murieron decapitados, murieron a golpes, pero dijeron: lo más importante es morir y ser fiel hasta la muerte y estar en el reino de los cielos, y no quedarnos en una tierra apartada de Dios y sufrir el juicio que viene sobre la tierra. Dios los bendiga, mis amados. Pueden abrir los micrófonos. Bueno, muy buena presentación, Pastor Fernando. Excelente. Le voy dando el cambio a cada uno a medida que van levantando la mano, tanto virtual como físicamente, pues los puedo ver a todos. Pero antes de darle el cambio, sí me parece conveniente destacar el último versículo. Qué duro es el corazón del hombre. Cuando uno mira esa parte con la que finaliza tu presentación, se da cuenta que es definitivamente duro. Vuelvo a releerlo. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. O sea, nos lleva a un capítulo, a un versículo de Ezequiel 36:26 que dice: pondré en ustedes un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Quitaré de ustedes ese corazón duro como la piedra y les pondré un corazón dócil. Yo veo, antes de darles el cambio, que en esta presentación que hiciste haces una analogía con el Génesis, que esto es como estar desmontando la creación, ¿no? Es como haciendo la creación al revés, como si estuviéramos, sí, como si estuviéramos desmontando la mentira para que aparezca el velo de la verdad, ¿cierto? Y otra cosa que quería que precisáramos, que me parece a mí por lo que veo, que la sangre de la que habla este capítulo 16 es distinta a la sangre de nuestro Señor Jesucristo, porque esta sangre de aquí es sangre de muerte, mientras que la sangre de nuestro Señor Jesucristo es sangre de vida. ¿De acuerdo? Entonces, Gio, te doy el cambio. Sí, yo creo que es un capítulo donde se muestra ese Dios misericordioso, pero también ese Dios que dice que es lento para la ira y grande en misericordia, pero su ira de todas maneras llega y tiene un punto, ¿no? Donde literalmente aquí vemos por momentos en el 18, por ejemplo, también, y también iba a hablar algo del 21 que estaba hablando Alfonso. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos, y hubo un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás,
desde que los hombres han estado sobre la tierra. Entonces uno no alcanza a dimensionar ese tipo de situaciones que se van a vivir sobre la tierra, ¿cierto? Lo mismo cuando se habla sobre la luna y el sol y todo lo que está hablando el pastor Fernando ahora. No nos podemos imaginar que la luna se oscurezca o deje de producir lo que nosotros necesitamos, y que el sol da un calor 7 veces más, que también lo hablan en otras versiones de la Biblia. Así que viene un juicio que para nada es para no estar, ¿no? Definitivamente el alinearnos, como dice el pastor Fernando al final de la enseñanza, es en qué parte estamos a estas alturas, ¿no? ¿Dónde estamos y qué estamos viviendo? Porque definitivamente esto va a ser como apagar y encender la luz el día que se produzca ese momento del ser arrebatados, y no va a haber nada más sino eso. Va a ser como un abrir y cerrar de ojos. Así que este capítulo es fuerte, es un capítulo muy claro, muy contundente. Del río Éufrates también hablamos, donde yo miraba y revisaba en estos días, el río Éufrates ya se ha secado casi en un 70%, ya quedan son hilos y en algunos sitios está seco, pero alguien hablaba, si se está secando ese río, dice que de ahí van a salir unos espíritus que son espíritus inmundos y que van a ir sobre la tierra trayendo cualquier cantidad de cosas a diferentes partes. Así que escuchémoslos, a ver qué más tienen que decir nosotros que estamos aquí. Don Germán Cardona, sería bueno escucharlo. Mientras se prepara Germán Cardona, vamos con John Wilson, que ya está listo. Bueno, mis hermanos, muy buenas noches otra vez. Pues realmente tengo pues como otros interrogantes, ¿cierto? Como los que quedaron planteados también. Y es, bueno, definitivamente pues estas copas se van a derramar sobre toda la humanidad, ¿cierto? Y sobre las personas que realmente pues no han confesado ni han creído en Dios. Yo estuve mirando y nosotros vamos a tener que ser un poquito como más contundentes frente a la predicación ahora que todavía tenemos tiempo, porque no sabemos hasta cuándo, porque el panorama está bastante impredecible en este momento. El panorama está impredecible en este momento. Entonces quería como plantear la inquietud de cómo vamos a hacer para intensificar nuestra predicación de una manera efectiva y eficaz. ¿Por qué? Porque pues Dios nos da las pautas. Estábamos hablando de la división de los continentes, pero también Dios hubiese podido utilizar un solo ángel para la ira final, pero 7 ángeles, y resulta de que la blasfemia es una palabra clave en este tema, y bueno, ya nosotros entendimos que es blasfemia, y hay unas doctrinas que surgieron y son prácticamente las principales que han habido. Por una parte, y nosotros pues tenemos que identificar y mirar verdaderamente a quién le vamos a llegar y aceptar verdaderamente el verdadero Dios y la verdadera doctrina, porque hay 7000 dioses diferentes, pero hay uno solo verdadero. Hay una sola doctrina verdadera, que es el Evangelio de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Entonces empezamos con la primera religión, que es el judaísmo. Después llegó la religión que es el catolicismo. Catolicismo. Yo no puedo decir cristianismo católico, yo le digo catolicismo. El islamismo, el budismo, el hinduismo y el cristianismo. El cristianismo, que fue fundado por nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Y dentro de estas doctrinas que he nombrado, pues está también el ateísmo. Y resulta de que los 4 ángeles, las trompetas, nos estaban diciendo a nosotros mismos, bueno,
tiempo de una predicación más contundente y sin temores, porque es que realmente el 85% o el 90% de los seres humanos se están en este momento perdiendo consciente e inconscientemente, creyendo que su Dios es el verdadero. Pues realmente nosotros no tenemos la oportunidad de llegarle, por ejemplo, yo irme a predicar a Irán, ¿cierto? O irme para la India a predicar a nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Hay muchos misioneros, pero nosotros que tenemos esta herramienta tan importante que en este momento y que la estamos utilizando, entonces, ¿cómo vamos a ser más contundentes en la predicación para, o sea, no ser como, digámoslo, un poco egoístas, sino realmente ser altruistas con las personas que necesitan esa salvación y que por ignorancia tal vez la están perdiendo, por ignorancia, porque no hemos sido contundentes en la explicación del Evangelio y de la palabra? Eso era por un lado, también teniendo en cuenta que pues están esas tendencias religiosas y que la única verdadera que yo resalto ahí entre todas ellas es cristianismo, ni judaísmo, porque recuerden que en los tiempos de Jesucristo había un conflicto porque uno judaizaba y el otro cristianizaba, ¿de acuerdan? Entonces, para mí eh, queda totalmente claro que la verdadera doctrina es el cristianismo, ni el judaísmo, ni el islamismo, ni el budismo, ni el catolicismo, ni el hinduismo, ni el ateísmo. El cristianismo con el cual nos adoctrina nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Ese era como un planteamiento que yo quiero hacer frente a el derramamiento de esas 7 copas de la ira. Frente a eso era que quería hacer ese planteamiento. Qué Ok, pena hermano. extenderme. A Mira, ver, quiero darles a todos las 4 señales antes de la venida de Cristo. Escucha esto, por favor. La primera señal, fin de la gracia. El fin de la gracia habla de ese favor especial que dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio autoridad, potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, cuando termine ese tiempo de la gracia, empieza ya la venida del Señor. El segundo es el tiempo de angustia, o sea, estos tiempos finales de la gran tribulación. La imposición del número de la bestia, el 666, que es en medio de la gran tribulación, y la caída de las plagas, las 7 copas de la ira que vimos hoy. Entonces, estamos en el punto de la gracia. No podemos dejar pasar este tiempo de la gracia bajo ningún motivo. Tenemos que cumplir lo que el Señor nos ordenó, la gran comisión, ir y hacer discípulos, no creyentes, sino discípulos, porque los hijos son discípulos, los discípulos son hijos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y la promesa es que Jesús caminaría con los que hacemos discípulos para que el reino de los cielos tenga fortaleza. Muy bien, otra pregunta, por favor. Alfonsito, yo quería comentar algo. Dale, Julito. Bueno, con respecto a lo que dijo John, pues donde decía que debemos ser más contundentes en la predicación, en el mensaje, pues yo creo que en este grupo y más desde que estamos con el programa, con el canal de YouTube, en este momentico, ¿cuántas personas están viendo van a ver esta conferencia, Alfonso? Por lo menos 500 personas. Bueno, y en total, todo el canal lo han visto más de 9.000 personas. 10.200 personas lo han visto. Entonces yo creo que en este momento nosotros estamos siendo muy contundentes con el mensaje en lo que a nosotros nos corresponde. Pues esto es como una aguja en un pajar, por la cantidad de gente que tenemos que evangelizar en el mundo entero. Pero aquí lo estamos haciendo y lo estamos haciendo con mucho amor, con mucho profesionalismo, con mucho discernimiento. Yo creo que hoy yo oraría
para que las personas, para que esas 500 personas que van a ver este mensaje puedan escuchar bien lo que el pastor Fernando dijo y desmenuzó, porque desmenuzó el capítulo 16 de las 7 copas de la ira de Dios. O sea, que la gente, o sea, qué más claro y más diciente para todos los que hoy están escuchando la palabra, esta reunión. O sea, no puede ser más contundente que lo que hoy expuso el pastor Fernando. Yo le pediría a los que estamos aquí en este momento y a los que van a estar desde la parte del internet viendo en diferido, que se arrepientan, porque mira cuántas veces Dios esperaba que llegaran todas estas copas de la ira, todas estas situaciones, el río que se convirtió en sangre, el mar que se convirtió en sangre, el granizo, el sol que se llenó de fuego toda la tierra, y la gente no se arrepentía, antes la cogían contra Dios. O sea, de verdad, de corazón, yo les mando un mensaje a ustedes, a nosotros mismos y a los que nos están escuchando. Por favor, arrepiéntanse desde ya, porque estamos en ese periodo de la gracia, y recibamos a nuestro Señor Jesucristo, para que nosotros y nuestras familias no tengan que vivir esa situación tan catastrófica que se viene, que entiendan que es verdad, hay un Dios, hay un Señor Jesucristo, hay un Espíritu Santo, pero también hay un diablo que se quiere robar las almas para llevárselas para el mismísimo infierno. Entonces, yo creo que hoy recibimos un mensaje muy claro, con mucho discernimiento. Gracias, Pastor Fernando. Y ojalá hoy sean muchas las personas que reciban a nuestro Señor Jesucristo como Salvador. Ojalá sean hombres para que sean guías de sus esposas, para que sean guías de sus hijos, de sus yernos, de sus nueras, de sus nietos y de toda persona que haya alrededor de una cabeza como es la de un hombre. Así que esa es mi presentación, mi aporte, y muchísimas gracias, Pastor Fernando, por de verdad, yo creo que muy pocos se le meten a Apocalipsis. Julito, permítame entonces, vamos a orar todos y vamos a hacer esta oración de Romanos 10, versículo 8, para que las personas la repitan con nosotros y puedan Dale. recibir al Señor, para que Dale. nos ganemos todas esas almas. Claro. Si tú quieres ganar la vida eterna a través de la fe en Cristo Jesús, repite con nosotros esta oración. Dice la palabra de Dios en Romanos 10, 8. Más, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para la justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la escritura dice, todo aquel que de él creyere no será avergonzado, no pasará el juicio final. Padre, te damos gracias, te bendecimos. Si tú has hecho esta oración, cierra tus ojos ahora ahí cuando veas este mensaje. Dile, Señor, te recibo como mi Señor, como mi Salvador. Me he apartado de ti, pero sé que tú eres el Dios de los cielos, que murió en una cruz, pero que descenderá, Señor, a derramar la ira y a tener la batalla final contra los enemigos tuyos, Señor. Pero tú eres un Dios de amor, de misericordia. Hoy estamos en el tiempo de la salvación, de la gracia. Tú eres lleno de gracia y de verdad. Acoge mi alma y perdona mis pecados y lávame con tu sangre bendita. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén y Amén. amén. Perdón, una última cosita. Y nosotros tampoco somos nadie para apartar a las otras personas que están en otras creencias. Debemos de respetar las creencias de las demás personas y más bien nosotros extender esa mano misericordiosa para que vengan a recibir al Señor Jesucristo, como lo acaba de decir mi hermano en este momento, y que sean muchos, de muchas religiones, pero que lleguen a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo a la vida eterna. Amén. Amén. Eso era lo que quería escuchar porque definitivamente leyendo los comentarios que hay en las personas que nos siguen por YouTube, hay católicos y nosotros en la gran mayoría
de los que están en este grupo provienen de la religión católica. No se puede meter el catolicismo en el mismo saco del budismo, del gnosticismo, del esoterismo, porque no debe ser así. Debemos ser un poco más Misericordiosos. misericordiosos. Esa es la palabra. Y no debemos juzgar Y a no nadie, porque excluyentes. Sí. exacto, y que vengan budistas y que vengan católicos y que vengan todos, obviamente dejando todas esas creencias y reconociendo al único Salvador, que es el Señor Jesucristo, porque Él murió por todos, no solamente por nosotros los cristianos, sino por el mundo entero. Bueno, ahora sí, Germán. Sí, y ahí, digamos, aportando lo que decía Julio, mi mamá es católica, pero mi mamá cree en Jesús, ¿sí? Y tiene su forma por crianza de protestar, de manejar su fe, ¿sí? Digamos que hay mucha gente así, inclusive hablábamos de que el cristianismo era, pero también hay muchas corrientes de cristianismo y muchas le han dado unas interpretaciones. Discutíamos con Gio esta semana una que apareció en Corea del Sur, ¿sí? Que me lo encontré en el lugar de su presencia. Entonces, digamos, los invitamos a que conozcan realmente la palabra y cómo es realmente el proceso, ¿sí? Con nosotros. Digamos que yo soy nuevo en el grupo y con Gio hemos tenido interpelaciones múltiples, filosóficas. Y una de las cosas que yo le decía a él era, siempre en la naturaleza humana hemos tenido esa necesidad de la venida del Señor. Y creo que no es la primera vez históricamente que se dice que esta es, ¿sí? Yo le decía a él, si yo miro el tema de los justos y miro quiénes se van a salvar, creo que no es suficiente simplemente, y eso es una pregunta para ustedes, decir yo creo en Jesús, ¿sí? Yo creo en todo lo que hemos hecho, ¿sí? Con él, lo que he aprendido. He estado en 2 iglesias, ahora estoy en el lugar de su presencia. Y yo le decía, según eso, yo soy un pecador y yo estoy condenado. O sea, yo no voy a terminar bien en este apocalipsis, pues, si esta fuera la época. Yo se lo dije así. Sí, entonces, digamos, ahí sí se los pongo a ustedes sobre la mesa, porque creo que muchas de las personas que van a escuchar esto se están pensando en eso, ¿sí? ¿Cómo yo llego a ser salvo? ¿Es suficiente simplemente decir, oye, yo creo en Jesús, sí, entrego mi vida por él? Porque la vida y la carne sigue estando, y en esa siempre estamos expuestos a muchas cosas, a pecar. Creo que eso es algo que es la lucha diaria de muchas personas, ¿sí? Entonces, esa es una pregunta. Yo le complemento lo que dice Germán, que es la misma inquietud que hemos tenido y esto también lo hemos ventilado con Julio Barberi y con algunos miembros del grupo, porque si bien es cierto que somos salvos por la gracia de Dios, Santiago 2:20 nos dice que por la fe somos salvos. Si somos salvos por la fe, es cierto, absolutamente cierto, por gracia de Dios somos salvos. Pero Santiago 2:20 dice que la fe sin obras es muerta. Los que saben de matemáticas saben que cuando se aplica la tautología matemática, quiere decir que si no hay obras, entonces la fe es muerta, luego entonces no vamos a ser salvos. Podría ser esa una discusión profunda en este campo. Yo solamente quiero decir que no, si bien es cierto que somos salvos por la fe, me encontré con un capítulo que refuerza mi Santiago 2:20 que dice lo siguiente, que es justamente el Apocalipsis que nos puso como tarea Fernando Barberi leerlo, que es el Apocalipsis 20:12. Y dice, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie delante de Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Entonces, ahí esto nos llevaría pues a una discusión muy profunda. Yo sé y entiendo y acepto que somos salvos por la fe, pero la fe sin obras es muerta, como lo dice Santiago 2:20. Y como lo corrobora aquí el Apocalipsis 20:12, vamos a ser juzgados por las obras. Lo acabo de leer, Apocalipsis 20:12. Perdón, Alfonsito, pero yo quiero hacer una anotación ahí muy importante. Yo creo que nosotros somos salvos, y más cuando acabamos de leer este capítulo, este versículo de Romanos 10:9, que si confesares con tus labios y llegara hasta lo más profundo de tu corazón y reconocieras al Señor Jesucristo como el Hijo de Dios y como el Salvador de tu vida,
serás salvo. Yo creo que cuando uno hace esa oración, uno inmediatamente es salvo. Lo que pasa es que empieza una vida aquí en la tierra y pues somos carnales, tenemos esta carne, tenemos esta alma donde están las emociones y pues con eso es lo que nosotros seguimos batallando hasta que nos vamos. Pero en el momento que nosotros recibimos al Señor Jesucristo, somos salvos. Así, Germán, que si tú ya lo recibiste en tu corazón, verdaderamente de tu corazón, pues eres salvo. No puedes Amén. dudar de eso, no puedes dudar. Tienes que tenerlo muy claro. No, en absoluto, le complemento, seremos salvos de acuerdo a eso, sino que yo lo que quiero decir eso, y eso lo tengo absolutamente claro, es que no nos podemos quedar con esa salvación así como que yo abogo mucho por las obras, yo abogo mucho por las obras. Alfonsito, Digo métele lo yo, que estás somos hablando. salvos por la fe, perdóname, somos salvos por la fe, pero vamos a ser juzgados por las obras, es el punto. Alvarito, sigue, y después Pastor Fernando, y después sí, dale. ¿Cómo, Gio? Que Alvarito va a hablar, sigues tú y después yo. Alvarito, activa tu micrófono. Yo creo que Dios, el Señor Jesús predicó el Evangelio de la forma más sencilla, no con tanto razonamiento. La fe, lo más importante, antes que las obras, es creer. ¿Eh? Y cuando uno se entrega al Señor, está reconociendo que Dios, el Señor Jesucristo, pagó todo el precio de los pecados que hemos cometido hasta ese día. Y que lo primero que nos quita es la condenación. Como dice hermano, yo no sé si soy merecedor o no. El Señor lo primero que quita es la culpabilidad, porque por nuestras propias obras no podemos santificar. Pero después viene un proceso de santificación, que es la lucha entre la carne y el espíritu hasta el día que moramos. Que es, como todo proceso, tú estudias una carrera universitaria y te dan el grado, pero si no la llevas a cabo, si no la ejercitas, si no haces nada, es como si no hubieras estudiado nada. Que es igual, comienza la obra del Espíritu Santo, por eso él dijo muy claro, no voy a dejarlos solos, voy a dejar mi Espíritu. ¿Y qué es lo que hace el Espíritu Santo? Nos reagulla, nos hace tener paciencia, ya no pensamos tan descaradamente, ¿sí? Ya sentimos vergüenza cuando cometemos errores, que los vamos a cometer hasta que Dios nos lleve, pero el proceso es totalmente diferente, nos quita ese velo de que está pasando ahorita en el mundo, todo lo malo, bueno y lo bueno. Los únicos que somos anormales para el mundo ahorita somos nosotros que estamos firmes en lo que dice la palabra es la verdad. Entonces viene el proceso de santificación y te vuelves mejor padre, te vuelves mejor esposo, dejas a la querida, dejas los malos negocios, ¿sí? Dios te lleva a una fidelidad y eso es sencillo, porque las cosas de Dios no sé qué razonarlas tanto. Señor, esta es mi naturaleza, renuncio a todo, pero en mis fuerzas, bástame tu gracia y tu poder para que te glorifiques sobre mis debilidades. Es reconocer la dependencia de Dios, que nosotros en nuestra fuerza no hacemos nada. Las obras es el fruto de la santificación. Es así de sencillo para mí, eso es lo que les comparto. Yo. Pastor Fernando, y sigo. Yo quiero cerrar con algo. Estoy escribiendo. Dale, Pastor Fernando. No, le cedo la palabra, Pastor Gio. Yo he hablado mucho. No. Yo creo que le quería decir a Alfonso cuando estaba hablando que hay una parte en la Biblia que nos recuerda que la mies es mucha y los obreros son pocos, ¿cierto? Y que la fe sin obras es muerta, como tú dices. Pero cuando nosotros nos referimos, y como lo decía Julio, en el momento que tú recibiste al Señor Jesucristo como único y suficiente Salvador personal, si realmente lo recibiste en tu corazón por fe, tú eres salvo. En ese momento eres salvo. Tienes que seguir en este planeta Tierra. El pastor Fernando habló en algún momento sobre los dos juicios que van a haber y la venida del Señor Jesucristo, una sobre los aires, que a los que somos arrebatados y nos vamos a encontrar allí con Él. Y la segunda es el trono blanco. ¿Quiénes van a llegar al trono blanco y donde se van a juzgar por obras? Son aquellas personas que no han sido redimidas, que no han sido salvas, y esas personas son las que van a tener que llegar a entregar cuentas. Claro, nosotros sí también tenemos la parábola de los talentos.
¿Qué dones te dio el Señor y qué no has tú desarrollado? Al que te dieron 1, al que le dieron 3 y al que le dieron 5, ¿cierto? El que le dieron 1 lo guardó debajo, el de 3 lo reprodujo, pero creo que eso se aplica mucho a nuestra vida. Nosotros tenemos una cantidad de personas a nuestro alrededor que tenemos un don y que a las únicas personas que van a poderle hablar a ese tipo de personas que nos reúnen, como nos decía John, es qué tan contundentes estamos siendo en nuestro círculo. Yo trabajo con aerolíneas y qué tan intencional. Hoy tuve un almuerzo con la parte comercial y con la gerente para Latinoamérica, y más que un almuerzo fue como un testimonio de vida y poderles compartir a ellas de la palabra del Señor. Esas personas a la única seguramente que van a poder llegar o que van a poder tener la oportunidad de escuchar a alguien hablarles sobre el Señor, es una persona que está en el medio, como nosotros. Entonces, sí, Dios sí nos ha dado una serie de talentos y creo que nosotros estamos mandando ladrillitos allá arriba con lo que estamos haciendo, cada uno a su manera, pero lo podemos hacer definitivamente, ¿cierto? Y es en la manera como pregunta, ¿qué tienes en tu mano? Como le dijo el Señor, ¿qué tienes en tu mano para poder llevar el mensaje? ¿Qué tienes en tu mano para poder ayudar a otros? Tu testimonio de vida nadie te lo puede quitar. Tu testimonio de vida es algo evidente. ¿Quién te quita algo que Dios hizo en tu vida? Pero tu testimonio, si tú lo tienes, la única manera de poder compartir del Señor es hablando. Es muy difícil que las personas se enteren de lo que Dios ha hecho si tú no hablas, si tú no compartes. Así que creo que eso es lo que el Señor sí nos va a reclamar. Tuviste a tantos alrededor, ¿cuántos y cuántos? Y esos, que lo único que yo siempre les digo, ¿qué es lo único que tú te vas a llevar para el cielo? ¿Qué es lo único que te vas a llevar? No hay entierros con trasteo, pero lo único que tú te vas a llevar para el cielo son aquellas personas que a través tuyo cambiaste el destino eterno de muerte a una vida eterna. Eso sí te los vas a encontrar allá. Y te van a saludar, y te van a decir gracias. Y creo que esos son los... en la casa de mi padre muchas moradas hay. ¿Qué tipo de mansión vas a tener allá? Y tú empiezas a construir desde acá. Es lo que quería hacer. Voy con Carlos Arturo, que levantó la mano, y luego Jorge Nayib, creo. Carlos Arturo, activa tu micrófono. Sí. Bueno, para mí mucha información acá es nueva, ¿cierto? Yo cuando se refieren a obras, yo los puedo relacionar con actos que a Dios le agradan. Es lo mismo, porque la verdad tengo muchas dudas. Arturito, la única obra que le agrada al Señor es que aceptes a Cristo, que hizo la obra preciosa al morir por ti en una cruz. Las obras después de la salvación son para recibir recompensas, pero la salvación es la fe salvífica. Cuando yo recibo a Cristo en mi corazón, soy salvo. Y cuando soy salvo, como dice Alvarito, empiezo una vida de agradarle al Señor en las cosas que Él quiere que yo haga. Pero primero la salvación. Perfecto. Jorge Nayib. Ahora, permítame, sí, yo quiero aprovechar que este capítulo fue maravilloso, y lo que está pasando en nosotros está pasando en todas las personas que lo van a ver. Entonces quiero solamente leerles la respuesta que está en Romanos a todos los que hemos recibido a Cristo por la elección de Él. Dice, más que vencedores. Romanos 8:28. Dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a sus propósitos son llamados. El Señor nos llamó a cada uno para que lo aceptáramos, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también llamó. Cuando tú recibes a Cristo es un llamamiento divino. Y a los que llamó, a esos también justificó. Les quitó los pecados porque creen en Jesús. Y a los que justificó, a esos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Ni siquiera nosotros podemos ir contra nosotros mismos, porque es Dios el que hizo la obra. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios?
Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Punto. Es un discipulado profundo lo que necesitamos después de haber aceptado a Cristo, porque ya somos salvos, pero necesitamos conocer la sana doctrina, necesitamos ser discipulados en la palabra para saber cuál es mi posición en Cristo Jesús. Es Muy buena. La fe, para destacar y colocarlo con resaltador. La fe salvífica. Muy buena palabra, Pastor Fernando. Jorge Nayib, ¿ibas a decir algo yo? Perdóname. No. Creo que ese es un cierre espectacular. Romanos 28 lo dice todo, ¿no? Él fue el que nos justificó, que nos santificó, quien intercede por nosotros. O sea, ahora, ¿cuál es tu posición en Cristo? Es la pregunta aquí. ¿Cuál es tu posición en Cristo? ¿Qué posición tiene Cristo en tu vida, en tu corazón? Esa es, yo creo que es una de las muy buenas preguntas. Voy con el doctor Jorge Nayib y va preparando la oración como siempre. Yo creo que van a estar de acuerdo conmigo en la persona que vamos a nominar para la despedida en oración, Jaime Arias. Yo sabía que eso es por consenso. A menos que alguien quiera hacer un comentario adicional después del doctor Jorge Nayib, vamos con Jaime Arias. Me levanta la mano. Sí, ya. Edmundo. Vamos primero con el doctor Jorge Nayib y luego con Edmundo y después con Jaime. Sí, invitar a Edmundito, por favor. Gracias, Alfonsito. Realmente el pastor Fernando con lo que dijo ahí rompe cualquier paradigma y nos da el conocimiento realmente con lo último que agregó. Yo iba a comentar, hace unos 3 días cayó un helicóptero de la Fuerza Aérea Colombiana y murieron unos 8 oficiales y técnicos de la Fuerza Aérea Colombiana, entre ellos un muchacho de 24 años, un muchacho muy joven. Ese muchacho fue muy extrañado por su familia, lo han valorado mucho y el muchacho parece que trabajaba con mucha pasión y trabajaba por el beneficio de la gente, dicen allí los que lo conocieron. Pero yo me puse a pensar, ese muchacho no tiene la trayectoria que nosotros hemos tenido y el conocimiento del Señor. El Señor nos ha dado a nosotros un vasto conocimiento sobre él y nos ha permitido más días de lo que este muchacho vivió, por ejemplo. Entonces, yo me pongo a pensar, para el Señor va a ser bien complejo. Pues, para él seguramente muy fácil, pero para uno no alcanza a entender cómo una persona que no alcanzó a conocer y a tener toda la observancia de la ley y de la obediencia, ¿cómo puede el Señor juzgarlo para ser o no salvo? No ha recibido todo este bagaje y este estudio que nosotros hemos tenido a través del tiempo. Igualmente, por ejemplo, Don Pablo Escobar hizo obras las que ustedes quieran, le dio casa a los pobres, le dio comida a mucha gente, inclusive practicó obras de calidad que hay mucha gente que la reconoce. Pero ustedes saben quién fue Pablo Escobar. Y en muchas oportunidades mandaba a matar a sus enemigos en nombre del Señor. Hágame el favor, pues, usted. Entonces, me parece que para el Señor puede ser muy fácil, pero para mi inteligencia me resulta muy difícil poder decir quién o no va a ser salvo. Creo que el pastor con lo que dijo nos da un conocimiento sobre eso. Y quería también obtener un poquito de conocimiento qué significa, pastor, que va a llover granizo en gran cantidad del tamaño de un talento. ¿Qué está significando ahí ese versículo? Literal. Esa fue una plaga que cayó sobre Egipto y ahora está juzgando la gran ramera, o sea, la Babilonia, todas las conversiones de las religiones contrarias al Señor, y este ya va a ser mucho más grandecito. Este va a ser de 34 kilos. Pero literalmente va a ser granizo, porque va a caer, y muchos dicen granizo, como témpano. Sobre la bloques completos, bloques de hielo, bloques de hielo de 40 kilos, dice la palabra. Amén, gracias al mundo, así es. Comparto lo que dice el doctor Jorge allí. Hace una semana estuvimos con una de las mejores, hace 2 semanas estuvimos con una de las mejores amigas de mi esposa, un viernes, y el sábado la llamaron a las 9 de la mañana que había muerto de un infarto. Eso golpeó
Porque una cosa es escuchar la historia y yo estar personalmente con alguien, el otro día murió. Y entonces mi esposa me preguntaba la misma pregunta, ¿será que se alcanzó a entregar? Dije, Dios todo lo escribe en la Biblia. Porque cuando estaban los tres ladrones crucificados, uno le juró a Dios, como están haciendo los ahorita, los del 16, que en cambio de sentir vergüenza, de arrepentirse, dijo, porque usted está aquí. Y el otro le dijo, cállate, ten misericordia. Y el Señor que le dijo en 30 segundos, hoy estarás conmigo en el paraíso. Dios es soberano y hay cosas que la persona se puede arrepentir un minuto antes de morir, porque Dios es un Dios de misericordia y a Él no lo podemos entender. Y ese ejemplo de que solamente le pidió, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso, y el Señor le contestó, y quién sabe cuánto historial tenía ese ladrón. Y en un segundo, porque lo confesó y le pidió, el Señor le contestó. Y así pasará con muchas personas, como lo que tú cuentas del helicóptero. Vamos con Edmundo y si nadie más levantó la mano, nos vamos con Jaime. Primero, para felicitarte, Fernando, por la verdad que es espectacular todo este tema que has llevado y para aclarar algunas cosas que han comentado aquí. Jesús estuvo en la cruz para perdonarnos los pecados que tuvimos, lo que tenemos y lo que vamos a tener, porque está convencido que vamos a tener más pecados. Eso es importante. La otra cosa que las obras no son por conveniencia. Las obras, si tú haces una obra porque te conviene, tú no estás haciendo ninguna obra. Tú lo que estás es haciendo un beneficio de alguna manera para beneficiarte de ella. Hay obras muy pequeñas, como que a lo mejor vas a agarrar un puesto de estacionamiento que te interesa, hay una señora, una viejita que lo quiere y se lo cede. Una tontería, así como te estoy diciendo, o alguien que de verdad necesita tu ayuda para cruzar la calle. O sea, te voy a poner cosas pequeñas para que entiendas que las obras no son muchas veces tan grandes. Nosotros podemos hacer obras todos los días y agradecerle a Dios por todo lo que tenemos. O sea, las 7 copas es un desastre, no es el mundo como lo vemos hoy en día, no existiría más el mundo como lo vemos hoy en día. Con esas 7 copas, pues ya no hay más cómo transportarse, ya no hay más cómo comer, ya no hay más cómo beber, no hay cómo respirar, no hay, o sea, es un caos total. O sea, en un momento que no hay montañas, se divide el mundo, pues tampoco no hay agua. opción de ningún tipo, no hay agua, que vas a tomar agua que tiene sangre, vas a respirar un aire que te va a envenenar. Entonces es un caos que bien complicado y nosotros debiéramos tratar de convencer a todo el mundo que entienda lo que se espera y que de verdad entienda que debiera de una vez reconocer a Jesús. Aparte de eso, Jesús cuando se fue nos dijo, les conviene, y eso es una parte que siempre me ha llamado la atención y me gusta, que yo me vaya, porque cuando yo me vaya les voy a mandar el Espíritu Santo. Hay personas que a lo mejor no tienen los conocimientos que nosotros tenemos, pero Dios se encarga de mandarle el Espíritu Santo. Dios ve nuestro corazón, Dios de verdad nos conoce internamente. No es necesario ser un erudito en la Biblia para que Dios a lo mejor te ponga por delante de muchos que son eruditos. Dios puso por delante a la mujer que dio la única moneda que tenía, por encima de todos los millones que podrían, o todas las grandes diezmos que dieron solamente para que la gente los viera. Entonces Dios ve cada movimiento que nosotros hacemos a diario y de ahí es que viene la verdad, las obras y cómo nos van a juzgar. Pero esas personas no las van a juzgar, esas personas se van en el arrebato. A quien va a juzgar son a los que de verdad hoy sí y mañana no. Entonces va a sobrepesar cómo te comportaste después que me aceptaste y después ya no me aceptabas y ahora sí y después me engañaste. Eso es lo que nosotros debemos de verdad cambiar. Cuando nosotros recibimos a Jesús necesitamos cambiar en todo aspecto. Y cuando tú traes a alguien a los pies de Dios, no estás trayendo a él, estás trayendo una generación, a su esposa, a sus hijos, a sus nietos, a sus tataranietos. Eso es lo importante, que de verdad el mensaje se pliegue, se reparte y se extienda a todo el mundo. Edmundo, muy bien, Edmundo, muy clarito el mensaje, absolutamente claro. Por eso es que tienes que estar todos los martes aquí para que nos hagas un comentario como este. Bueno, ahora sí voy con una Jaime. cosa para terminar, lo más importante de todo esto es la fe, porque cuando tú de verdad, y ahí viene la parte en que yo me mantengo en mi vida, sobre todo, es la fe.
La fe mueve montañas, no lo sabemos, pero las mueve. Y Dios nos dijo, si tienes la fe del tamaño de una semilla, que es la más pequeña mostaza, pero hay que ver exactamente lo que eso significa, porque parece muy fácil, pero hay que tener fe. Y cuando tienes fe, tú tienes que dar el paso de fe y Dios viene atrás y te cumple, y te protege, y como le creíste, Él te apoya. Absolutamente cierto. Vamos con Jaime, que se nos acabó el tiempo. Bueno, yo también aplaudo tremendamente esa hermosa enseñanza porque la das con amor, con pasión, con ganas. Tienes un ADN metido en tu sangre, mejor dicho, tú transmites de una manera tan bonita la palabra de Dios, Fer, que de verdad te admiro de una manera impresionante. Y eres congruente lo que dices, con lo que haces, con lo que vives. Y eso es lo más grande, el ejemplo. El ejemplo, lo que haces con tu esposa, con los niños allá en el instituto que tienes. No, de verdad que es una maravilla. Y todo se resume en el amor, señores. Primera de Corintios 13. Hay tres cosas importantísimas: la fe, la esperanza y el amor. Pero la más importante es el amor. Y en Romanos está el amor. Y si me permiten, antes de orar, quiero leerles Romanos 12:9. El amor debe ser sincero. Aborrezcan el mal, hombres de valor. Aférrense al bien. Ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. Nunca dejen de ser diligentes. Antes bien, sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu. Alégrense en la esperanza. Muestren paciencia en el sufrimiento. Perseveren en la oración. Ayuden a los hermanos necesitados. Practiquen la hospitalidad. Bendigan a quienes los persigan. Bendigan y no maldigan. Alégrense con los que están alegres, lloren con los que lloran, vivan en armonía los unos con los otros. No sean arrogantes, sino háganse solidarios con los humildes. No se crean los únicos que saben. No paguen a nadie mal por mal, hombres de valor. Procuren hacer lo bueno delante de todos, si es posible, y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. No tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque está escrito: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Antes bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Actuando así, harás que se avergüencen de su conducta. No te dejes vencer por el mal. Al contrario, vence el mal con el bien. Padre bonito, Padre hermoso, Padre precioso. Qué delicia es estar aquí disfrutando de tu raíz, porque la conexión contigo es vertical y la relación con mis hermanos es horizontal. De ti viene toda esta sabiduría, todo lo que está en este hermoso libro, Señor. Y nosotros queremos obedecerte, seguir tus leyes, tus preceptos, tus mandatos, hacer lo que tú nos mandas, Padre, amar, simplemente amar, a tener misericordia, así como tú has sido misericordioso con nosotros. Gracias por esa sabiduría que le das a todos estos hombres de valor para hablarnos, para enseñarnos, para moldearnos, para permitirnos también escuchar, porque a veces el silencio es tan valioso para aprender, Señor, de ti. Muchas veces solamente hablamos y hablamos y hablamos y no te escuchamos. Señor, permítenos arrodillar nuestro corazón, humillarnos delante de ti y aprender a escuchar tu voz, aprender a saber qué es lo que tú quieres de nosotros, no tanto qué es lo que queremos nosotros de ti. Permítenos aprender a escucharte, Señor, a decirte: Padre, habla, que aquí está tu siervo,
que quiere escuchar, que queremos obedecer, que queremos hacer las cosas bien. Y claro, la mejor manera de discipular es dando buen ejemplo. Permite, Señor, que nuestros hogares sean de ejemplo para las nuevas generaciones, que nosotros podamos impactar de una manera certera el corazón de nuestros hijos, que podamos poner la impronta de Jesús en el corazón de nuestros hijos, con nuestros actos, con lo que sale de nuestra boca, con lo que hacemos, como abrazamos. Permítenos abrazar más, besar más, perdonar más, Señor. Permítenos sonreír más. Quítanos esa cara de amargura, de afán, de zozobra, de angustia con la que a veces caminamos, Señor. Y permítenos elevar más la mirada al cielo y disfrutar del vuelo de un pájaro, del brillo del sol, del cielo brillante, del agua, de todas las cosas lindas que tú nos das, en especial de permitirnos ver el rostro de nuestra esposa en la almohada y bendecirla al acostarnos y al levantarnos, porque somos muy afortunados de tenerlas a ellas como compañeras de viaje, como compañeras de vida, tolerándonos, aguantándonos, ayudándonos, forjándonos, alimentándonos, vistiéndonos, acariciándonos, besándonos. Padre, qué bendición es tenerte a ti. Qué bendición es saber que tú estás en nuestro caminar y que fuiste tú quien nos escogió a nosotros, no a nosotros a ti, mi Señor. Ayúdanos para merecer tanto amor, tanto cariño de parte tuya y que nuestros hijos, Señor, sean nuestro legado, que podamos dejar en este hermoso mundo hombres y mujeres que te amen, que te sigan, que te quieran, que te valoren, que te respeten, que sean nuestras generaciones y generaciones los que hagan brillar tu nombre, papá bonito. Regálanos un abrazo esta noche y permítenos ir a descansar cargados de todas estas enseñanzas tan lindas que nos transmitieron estos varones, hijos tuyos, mi Señor. Te lo pedimos en el dulce nombre de tu Hijo amado, con acción de gracias, y extendemos nuestra mano para pedirte por ese hermoso territorio de Israel, para que seas tú la cúpula que lo cubres, que lo cuidas, que lo proteges, que lo guías, que lo orientas del enemigo, de la maldad, de la envidia, de los deseos de destruirlo, Señor, porque es tu pueblo y nadie se mete con lo que te pertenece. Amén y amén. 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 Amén.